Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver un video del telar de Yacar, ¿sí? No sé si... No me acuerdo cuántas éramos. Ahí está, ahí se van sumando. Ahí va. ¿Me escuchan bien? ¿Se escuchaba una musiquita? Genial. Bueno, vamos. ¿No tiene sonido o soy solo yo? No tiene sonido. Ah. No escuchaban, ¿no? Espérenme un segundito. Ahí ya está. Ah, ahí está. Ahora sí. This is a mechanical Jacquard loom. Me avisan si se escucha ahora, bueno, me parece que tuve un problema. Ahí está. ¿Escuchan? ¿Música? Sí, se escuchaba, pero no se veía el subtítulo. Ah, ahora no se escucha la música. Ahora no se escucha. Bueno, paren un segundito. Igual si es en inglés y tiene subtítulos. Sí, igual es re linda la musiquita. Pero a ver, vamos a Ah. de nuevo. Tengo un problema con mi sonido igual, con mi... Vamos. Ahí está. This is a mechanical Jacquard loom. This technology was developed in France in 1803 by a weaver named Joseph Marie Jacquard. The key thing about this loom is that it controls every warp thread, the threads that go from the front to the back of the loom, individually. Because it can do that, the loom can create very complex, fancy patterns in the cloth more quickly and with greater accuracy than the technology available before this loom was Está en developed. inglés, ¿no? No lo... These cards are what carry the instructions that are read by the apparatus on the second floor that tells the loom what pattern to create. The holes in the cards are read by a series of pins up in the apparatus, and those holes tell the apparatus which threads down here should be raised for each pass of my shuttle across the warp. Some of you might recognize these cards as looking similar to computer punch cards. Back in the early days of computer technology, punch cards carried instructions that told the early computers what kind of calculations to do. So this loom is the great-great-great-grandfather of the computer technology that we all use today. And that technology started with a machine that produces cloth.
Bueno, yo que no sé nada de inglés, pero ahí último dice que este telar es, digamos, la madre, creo que dice la madre, de lo que son las computadoras de hoy. Y eso es lo que vamos a ver un poquito. Acá sí lo van a encontrar tiene los subtítulos. Bueno, vamos a salir de acá. Ahí está. Cuando me pongo los auriculares no escucho porque no sé qué le pasa a mi compu, que también está pidiendo auxilio. Entonces tengo que modificar algo de la compu. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahí está. Y este es Jacquard, ¿sí? Este es Jacquard. De hecho, hay una tela, ¿o no?, que se sigue llamando Jacquard o algo así, no sé, no sé nada de telas, pero me sonaba ya el nombre. Pero si ustedes miran con atención, a ver si puedo hacer un zoom a la imagen. Esto es un tejido. Es un retrato que se hizo Jacquard. Obviamente que él sí se lo hizo el retrato en tela, ¿no? Más acordada a los bordados de ahora, pero yo creo que esto tiene como muchísimo más trabajo, obviamente, ¿no? Y yo les pregunto, de esas máquinas de imagen que nos hablaba, que ya lo largué un poco, pero Du Bois, ¿en cuál creen que está? ¿Se acuerdan que hablábamos como 4 tipos de... No importa si no se las acuerdan, pero una era la foto. ¿Cómo, profe? A ver, quiero entender la pregunta porque no la estoy entendiendo bien. ¿Cómo creen que lo hizo? Que debe ser como un patrón que se utilizó, es un artista textil el tipo. Es punto por punto. Puedo acomodar Claro, punto por No te punto, escucho, combinar. no escucho, creo, ¿verdad? tiene más Ajá. semejanza con la imagen digital y el Ah, yo píxel. no estoy escuchando, chicas, perdón. Perdón, Bueno, Me parecía, claro. hablaban y yo no escuchaba nada. Y digo, bueno, ahora sí. Ni idea. ¡Ay, chica, no escuchaba nada! Claro, digo, ¿qué pasó? Dijeron- Silencio total, ¿no? Este grupo habla. Bueno, cuéntenme qué Pensando que dijeron. me había respondido encima. No. Dije, bueno, lo está pensando, digo. No escuchaba. Y veía que se ponían en verde, pero bueno, hasta que asocié, o sea, yo di clase a las 8 de la mañana, ahora de nuevo, evidentemente. Em, ¿Cómo habrá hecho, no? Sí, vos por ahí decías recién a qué máquina se parece y eso, y la imagen es bastante realista, o sea, uno podría pensar, obviamente, no se nota que es una foto, ¿no? Pero nada, es una representación bastante realista. Igual las compañeras dijeron varias cosas que vos No no escuché escuchaste y ninguna. estaban buenas. ¿Podés No nos repetir, vamos a Cinti? copiar. Digan lo que dijeron. Si no, yo agarro todo lo que dijeron y copio la profe. Claro, Yo a ver. les había dicho que parecía más a una imagen generada por píxeles porque cada uno de los hilos y el cruce era un punto en la trama.
Sí, punto por punto y la característica de cada uno para que después genere imagen. El patrón lo tiene abajo del brazo. ¿Viste? Además se lo dibujó. Me parece que está buenísimo, exactamente, Sofía. Es así, es punto por punto, fue calculado, ¿no? Primero seguramente tenían un dibujo, lo pasaron, hicieron un patrón para este dibujo, determinada cantidad de píxeles o de puntos. Yo creo que en También, eso Y se de parece a la colores. fotografía. O sea, como una imagen raster sería, no sería vectorial, sino raster. claro, lo que tiene esto claro, exactamente, no es una imagen vectorial, no, para nada. Y me hace acordar, justo me vino ahora una This is not Navidad, creo que se llama, o This is Navidad, es una empresa de buzos. Buzos es cuando es tejido, eh, Suéter. suéter, de suéteres, que justamente el chico creo que es programador o algo así, y como que empezó a pensar en cómo dibujar, digamos, o cómo armar suéteres y utilizar justamente esta lógica de las imágenes pixeladas en imágenes de suéter. Se llama This is Not Navidad y bueno, y hablaba de eso, de cómo él se le ocurrió, vieron que se usa, de hecho, no sé, imágenes como noventosas de los primeros videojuegos, ¿no? Que tenían determinados Sí, está el píxeles. pixel art encima. Está Bueno, la, él la usó para hacer su modalidad o no sé, la fábrica. corriente. Claro. Exacto, exacto. Sí, como no era eso, ¿no? Con determinados puntos. Esto es lo contrario, porque tiene una cantidad excesiva de puntos, una complejidad, ¿no? Como habrán hecho esto, la verdad que, o sea, ya había un desarrollo terrible. Y él sí hizo su retrato en... No todos Yo, podían, pero lo hizo. yo al principio cuando lo vi a la imagen pensé que era un grabado. Bien. Y después dijiste que era un tejido. Cuando acercaste la imagen se notó mucho más. Sí, yo ahí veo la trama y bueno, y eso. Bueno, vamos a seguir. Bueno, en esa época, Revolución Industrial, hay un montón de películas que por ahí les puedo recomendar si les interesa, que era como que se fomentaba muchísimo las patentes y todo el mundo quería volverse, digamos, había como un ideal de volverse rico descubriendo tal cosa. De hecho, lo que nosotros hoy conocemos, por ejemplo, como el cine, es uno de los tantos inventos que lo han visto seguro en tecnología, en las tecnologías anteriores, de la cantidad que habían. Fue uno. Sí. Pero eran La todas muy película, similares. la película de la primer computadora, que es como la biografía de Turing, del que inventó la computadora, ¿no? Pero no me acuerdo el nombre de la película. No sé. Bueno, después lo voy a buscar y la comparto. Estaría buenísimo. Pero está re buena la peli esa. Bueno, esta idea de poder generar eso, inventos. Él, Jacquard, de hecho, había hecho ya un telar de pedal, que si ustedes ven el segundo video se ve, creo que la persona está como con el pie, que tiene atado como una soguita, digamos, y va moviendo el pie. Y él ya había empezado como a investigar en eso. Luego había hecho un telar de redes de pesca y luego logra el telar automatizado. Estamos hablando de 1800. Entonces cuando yo les pregunte en algún parcial imaginario, porque no lo va a ver, pero cuando yo les pregunte, o ustedes, ¿qué se inventó primero? ¿La fotografía, el cine o la computación? Pensemos en esto, ¿sí? ¿Cuándo? Ahora vamos a seguir, no se preocupen, me falta una parte, una patita, unas dos patitas yo diría más, para que terminemos de entender por qué este telar
va a ser la madre de la computadora, incluso la madre del smartphone que tiene ahí, y no la cámara de foto, por ejemplo, y no el cine. Bueno, en 1804 dice, bueno, lo que vimos en el video, ¿no? Una serie de tarjetas perforadas manejaban la subida y bajada de los hilos de la urdimbre. Las cuerdas iban unidas a unas varillas metálicas que a su vez estaban en contacto con las tarjetas perforadas. A mí me hizo acordar muchísimo, no sé quién habrá tenido esos videojuegos, o no, esas consolas de videojuegos donde vos apoyabas El como Family, a full. esa idea de cómo una tarjeta o cómo un dispositivo logra generar un programa, una forma de usar, ¿no? Y también pensaba en esto que es re importante, en la idea de la caja negra, que es decir, cuando no conocemos, yo pensaba, el que ejecuta el telar no necesariamente sabe, por ejemplo, cómo hacer las tarjetas. Hay alguien que está... El código del enigma. Bueno, lo vamos a ver, yo no la vi esa, ¿eh? Se las recomiendo. Es como la historia de la invención de la computadora, una cosa así. De Perfecto. Alan Turing es el que inventó la computadora. Bueno, la idea esta de cuánto sabemos de lo que está hecho. O sea, por ejemplo, hablábamos del neolítico, hablábamos de esa idea, de ese saber hacer, de esa tecnología, de, por ejemplo, el tejido. Bueno, yo sé, yo voy a comprar, sé de dónde viene, o teñirlos, por ejemplo, a cómo de pronto quizás el que ejecutaba el telar no tiene idea cómo funciona la tarjeta. ¿Sí? Solamente tiene que mover el pie. O no tiene idea de lo Bueno, que está nos pasa a nosotros haciendo, cuál va a todos. ser la imagen final. O sea, Exacto. capaz que no tiene por qué saber Claro. cómo funciona la tarjeta, pero no tiene idea a dónde va a llegar. Como el Exacto, muy Fordismo bien. llevaba el telar, o sea, antes estuvimos hablando de cómo hacían las comunidades, antes el hilado de la lana, ellos esquilaban, hilaban la lana, hacían todo desde cero y ahora ya el Fordismo del tejido sería esto. Bueno, lo mismo, Que ¿no? Bueno, hubo también, perdón, sí, que hubo Sofi. también como un pequeño movimiento de resistencia cuando empezaron a instalarse las grandes fábricas con los telares, que se llamaban los luditas, que eran los destructores de máquinas. Entraban a las fábricas y las rompían, sosteniendo, digamos, el valor sobre el trabajo artesanal del telar. Qué bueno ese aporte, Sofi, está buenísimo. Exacto, o sea, esto quiere decir que con ese movimiento no necesariamente, o sea, no estaban todos de acuerdo, y también esto de cómo ya se veían para mí venir esta idea de solo aprender una parte o una pequeña acción de una gran cadena de acciones, de una gran cadena de acciones. Como de alguna manera nos dejaba, digamos, eso que habla Flusser de la caja negra, o sea, la imposibilidad de ver incluso el resultado. Claro, quizás fuiste parte de algo y ni idea de qué era el resultado, cuál era el resultado final. Bueno, vamos a seguir porque me queda media hora y yo... bueno, estas son las tarjetas perforadas de cartón, me parecen bellísimas, como estéticamente, una cosa... vamos... claro, las telas producidas entonces eran imágenes procesadas y programadas por una máquina. ¿Sí? Entonces vamos a hablar Charles Babbage, que él es un matemático, un ingeniero, que por lo que yo leía, vi en un documental, en esa época, o sea, obviamente las cuestiones matemáticas, esto no era algo que se accedía tan fácil, y de hecho habían muchas pérdidas, habían pérdidas incluso de, no sé, de barcos enteros por errores matemáticos con respecto a las cargas. Bueno, había, digamos, a la vez que había una ebullición, ¿no? Había muchísimas pérdidas. Entonces, en 1822,
dice, produjo un modelo funcional, como sería una máquina diferencial, o sea, generó una máquina diferencial que, digamos, si bien tenía un funcionamiento limitado, podía recopilar e imprimir tablas matemáticas. Solo había que girar una manivela. Y entre 1833 y 1842 ideó la máquina analítica, que estaba construida con piezas mecánicas y multitud de ruedas dentadas. Utilizaba las tarjetas perforadas para la introducción de datos y programas. E imprimía en papel los resultados, con técnicas muy similares a las que se emplearon hasta mediados de los 70. En su diseño teórico, y esta parte me parece como alucinante, la máquina analítica contenía un dispositivo de entrada, una memoria, una unidad central de procesamiento y una impresora. ¿Cuánto hemos avanzado, no? Porque yo, por ejemplo, sigo teniendo la procesadora, la impresora, nuestras máquinas tienen memoria, ¿no? Como que de alguna manera su diseño tiene que ver mucho con lo que utilizamos todavía hoy. Pero no es solamente eso. Teníamos que llegar. Él solo pensaba en cuentas, en números. Entonces, claro, si me largaba determinado resultado, ¿no? Yo podía programar una máquina para que me dé determinados resultados, tuvo que llegar ella, es Ada Lovelace, hija de artistas y que estaba muy enfocada en las matemáticas. En esa época, obviamente, las mujeres, todo lo contrario, ¿no? Y sus padres la llevan a que justamente él le enseñe. Y ella comienza a pensar, además de ayudarlo digamos, a terminar, creo, como que el tipo no podía terminar de programar. Ella piensa en algo no muy simple, muy complejo, pero a la vez que comienza a ser lo que hoy, digamos, nos rige las comunicaciones. Ella comienza a pensar que si hay una máquina que puede hacer cálculos matemáticos, ¿qué pasaba si esos programas, en vez de solo ser de matemáticos, podrían ser de imágenes, de música? Si yo pudiera programar, o sea, cualquier tipo de acción imaginada, ¿no? Entonces, digamos, además de colaborar, lo que hace es despegarse de pensar las computadoras solo como una calculadora, que sería lo que conocemos hoy. O sea, esa es una necesidad particular, pero ella comienza a pensar en una máquina total, una computadora total, ¿no? Entonces, además, introduce como ciertos, o sea, al permitirle pensar en esto, lo que hace es empezar a escribir los primeros recursos, digamos, lo que sería la informática. Entonces, habla del algoritmo, habla de cómo introducir ese algoritmo en la máquina y empieza a determinados conceptos como, por ejemplo, bucle. No sé, mi nene es chiquito, pero dice, por ejemplo, mi compu se bugueó o la compu se bugueó. ¿Viste? Y es un término que él usa como de algún momento en que algo está como repitiendo una acción y no puede salir de ahí, ¿no? Yo me imagino algo así el bucle. El bucle en realidad es algo que se ejecuta varias veces. ¿Cuál será el bucle en la rayuela? ¿No? Me pregunto. Si uno pudiera programar una rayuela, ¿cuál sería el bucle? Cuando llegas al final y tenés que volver, Una acción que se repite. Muy bien. ¿Cuál otra acción se repite? El saltar. Bien. da, claro. Tirar la piedrita. Tirar la piedra. Muy bien, bueno. Entonces, Dibujar cuadrados. dibujar cuadrados. Si la tengo que dibujar, bueno, hoy pensábamos eso. Una cosa sería, no una cosa, como que podríamos pensar una programación desde cero, desde empezar a dibujarla, también podríamos programar eso, o ya dibujado,
solamente el juego. Todo es complejo, ¿eh? Entonces, esta idea de este concepto de máquina universal, que esto de poder programarse y reprogramarse, es, digamos, lo que nos rige hoy, ¿sí? O sea que las máquinas podrían procesar cualquier cosa que pudiera expresarse mediante símbolos, como la palabra o la música. Lo haría mediante el uso de tarjetas perforadas. O sea que este sería el inicio de lo que hoy es la computadora. Entonces, esto ya lo vimos. Les voy a presentar rápidamente, me queda muy poquito, a Sol LeWitt, ¿sí? Porque lo que voy a intentar hacer, y creo que venimos trabajando, es en esta idea de la programación o de las consignas, algo que de hecho nos interpela como docentes, ¿no? O sea, quizás algunas ya tienen esa práctica, pero cuando las consignas es como es un tema central del ser docente, ¿no? Que, bueno, a mí me pasaba mucho que en el laboratorio, que ya van a presenciarlo, tiene una dinámica donde la escritura de las consignas para nosotras es compleja, ¿no? Y por suerte tenemos una dupla, entonces podemos ir viendo cómo las consignas nos afectan. Y también, nada, también esta idea de cómo querer responder, también estamos como seteados de alguna manera que todos tenemos que responder igual. Sí, y eso también hay que como un poco erradicarlo de nuestra escuela, esta idea de todos iguales, todas las mismas respuestas, todo el mismo proceso, ¿sí? Bueno, Como máquinas. como máquinas, sí, exacto, ¿sí? Por eso cuando yo les hable de sus proyectos, anímense a que puedan diferir. Quizás algunos sean más digitales, otros que tengan que ver con el tejido, otros que tengan que ver, no sé, con algo que los interpele también, ¿no? Bueno, LeWitt habla de que el arte conceptual, la idea o el concepto, es el aspecto más importante de la obra. Cuando un artista utiliza una forma conceptual, hay que entender que previamente ha realizado todo un proceso de planificación y de toma de decisiones. De forma que la ejecución, pasa a ser una cuestión mecánica. La idea se convierte en una máquina que crea arte. Este tipo de arte no es teórico, es intuitivo, está implicado en todos los procesos mentales y no tiene ningún objetivo concreto. Bueno, eso es lo que les ponía. Y sus obras son estos, son consignas. ¿Sí? Ahora les vamos a... Esta es una consigna. Acá está. O sea que él podía no hacerlas, él simplemente enviaba la consigna y era dibujada. De hecho, hay algunos videos donde vuelven a realizar sus consignas, ¿no? O sea que en la obra de LeWitt, cualquiera que entienda su código puede realizar su obra. Es decir, es un proceso mecánico de alguna manera. El artista hace el código, como que son instrucciones. Voy a pasar rápido porque ya estamos casi en hora. Sería como parecido a esto de los modelados, que ahora está tan de moda el tema de la impresión 3D y todo eso, pero en realidad el que crea es el que crea el modelo. Después sí, la impresora te lo imprime, pero crear el modelo no cualquiera maneja Bueno, eso. claro, exactamente. Bueno, ustedes lo que van a hacer ahora, después, mañana, cuando quieran, no es necesario ahora porque son las 12 menos cuarto, 12 menos 10, es que van a tomar una hoja, yo igual se los voy a mandar por mail, y van a realizar 50 puntos, ¿sí? Distribuidos en la hoja. Y la idea es que estén todos los puntos conectados, ¿sí? Bueno, esto lo voy a pasar de largo. Acá hay una. Vamos a ver cuántos. Pueden usar colores, pueden usar lo que quieran,
¿sí? 50 puntos, en cualquier tipo y tamaño de hoja. Esto se los voy a mandar, así que no se preocupen. Lo que quiero es esto, que hay un concepto que se llama Creative Coding o arte generativo, proceso automático, que es crear un proceso que genere una obra de arte, conjunto de reglas o serie de instrucciones que pueden ser ejecutadas por otros o por una máquina, como dice ahí Cintia, que justamente hablaba. Otro tipo de Creative Coding, las notaciones musicales, ¿no? También están hechas y realizadas en determinado código que hacen que alguien las pueda ejecutar, ¿sí? El que entiende el código también. Voy a pasar de largo porque no quiero. Bueno, esto no lo voy a alcanzar a ver hoy, pero lo que está bueno es que si quieren le peguen una leída. Lo que yo hago es como recorrer un poco la historia del vidrio, ¿sí? Como ya en los egipcios, ¿sí? Lo voy a pasar muy por arriba, así puedo darles el final. Nada, está buenísimo para entender también la tecnología que nos rodea, sobre todo en fotografía o en cine. La historia del vidrio es fundamental, como por ejemplo, sobre todo que empezó con los anteojos, incluso se veía, luego van a leer, con unas piedritas, ¿no? Ya habían en escrituras que decían que determinado emperador miraba por una piedrita para poder ver, se ve que necesitaba ver así para poder ver a distancia. Luego lo que es la historia de las ventanas, ¿sí? Y la arquitectura, cómo esa historia del vidrio nos atraviesa y comienzan a hacer dispositivos, ¿no? Acá están los vitrales, que las ventanas, por ejemplo, no siempre fueron tapadas con vidrio, sino, por ejemplo, con piedras, en estas son cuernos de animales, ¿sí? Ahora, después lo van, el alabastro, diferentes cuestiones que iluminan, dejan pasar la luz, traslucen. Vitrales. Bueno, ¿y esto qué es? Patrones. Formas arabescas. De los sillas árabes. Bien. Porque nosotros siempre estamos viendo la historia. Uy, perdón. ¿Sí? ¿Celosías árabes, algo así? ¿No? Son patrones. De hecho, bueno, de esto vamos a ver un poco por qué me interesa que vean esta imagen. Porque yo les hablé de las imágenes vectoriales y les estoy vendiendo, no les estoy vendiendo, pero bueno, la idea de que se instalen el Illustrator, si pueden, la que pueda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, obviamente, insertos en la cultura occidental, donde estas máquinas de imágenes, como hablamos, son sobre todo para hablar de imágenes de alguna manera que tienen un grado de representación. Como habríamos hablado, por ejemplo, en los telares o en la forma de los tejidos, qué tipo de imágenes se logran. Por ahí tienen que ver con una imagen más geométrica, con una repetición, con un patrón, ¿no? Y también que tiene que ver con otro tipo de culturas, como por ejemplo los que son la cultura oriental, ¿no? Que justamente incluso en su religión no buscan imágenes representativas, porque justamente eso va en contra de sus no porque no lo puedan hacer, sino porque va en contra de sus, ¿cómo sería? De su religión en algún Claro, son iconoclastas, o sea, como que el arte que producen eso no tiene que tener representaciones bíblicas, católicas y eso. Bueno, por eso mismo voy a ir bien abajo, porque ya se nos estaba acabando el tiempo. Quiero que empecemos a pensar en ese tipo de imágenes, ¿sí? Y que exactamente, que también de nuevo no caer en la novedad de que las imágenes vectoriales son de ahora, ¿no? Tampoco. Las imágenes vectoriales no existen cuando se inició el Illustrator o cuando las matemáticas, sino que las matemáticas, justamente a eso iba, vienen
también, desde que uno es humano con la tecnología. Entonces, justamente esa idea de patrón está buenísimo poder entenderlas de ese lugar. Y lo único que voy a agregar es esta idea también de que si bien cuál es la utilidad de la tecnología, y bueno, les quería en estos 3 minutos 48 que nos quedan, que me digan que para qué les parece que puede servir esto. Para mirar por las rendijas, digamos. Eso me sirve para mirar las claves tonales. Muy bueno. Eso, bueno, Bueno, ahí se diferencia. las prótesis, es una prótesis porque es algo que uno acarrea ahora como el teléfono, ¿no? Que no lo podemos despegar, pero sirve para proteger a los inuits, o sea que mal llamados esquimales, o sea, ellos mismos eh, se alejan de ese término y es porque realmente en el lugar en el que viven, si salen sin una protección, les afecta el nervio óptico y pueden tener o sea, como infecciones oculares durante mucho tiempo, o sea, realmente les hace muy mal. Entonces, bueno, les sirve para eso, ¿no? Entonces, nada, está bueno también empezar a entender eh, que también según el contexto en el que vivimos, la tecnología que nos rodea es diferente y genera otros tipos incluso de usos corporales, ¿no? Cómo también modifica el cuerpo, como esto, estar 12 horas sentada frente a la cámara, que también hoy hablaban, bueno, poder encontrar también en nuestro contexto, en nuestro paisaje, cuáles son las tecnologías que necesitamos y que quizás las tenemos tan naturalizadas. En China, por ejemplo, se lo usaba para que los que hacían digamos, de, como de jueces o algo así, no se vea qué era lo que querían decir, ¿sí? Como ocultar el rostro. Después lo van a ver, se los voy a leer, se los voy a mandar, como esto, que no sé si jugadores de póker que esconden su rostro para no ser identificados, digamos, de qué es lo que van a hacer, si es algo bueno, si es algo malo. Bueno, con esto finalizo, así que espero que estén, bueno, que sigan acá, que estemos, que armemos un proceso lindo de laburo y les voy a mandar mañana seguramente los links para que se puedan descargar el programa, la alternativa y este PDF, ¿sí? Buenísimo. Genial. Buenísimo. Bueno, nada, vayan a dormir y a descansar. Gracias por estar. A Sí, comer gracias. primero. Que Nos vemos. descansen. Adiós. Chao, gracias. Profe.